3 días después de firmar la compra de mi primera casa, mi suegra entró por la puerta principal y le ordenó a los del camión de mudanza que llevaran su cómoda directo a mi habitación, porque para ella ese cuarto ya le pertenecía desde hacía semanas. Me quedé parada en el pasillo sosteniendo una caja etiquetada como sábanas, segura de haber entendido mal algo, porque nadie me había preguntado nada. Lo que aún no sabía era que ese momento destaparía un secreto que mi esposo había estado construyendo durante meses, una mentira a la vez, hacia 2 mujeres que confiaban plenamente en él. Me llamo Renata Prieto. Antes de ese jueves, habría descrito mi matrimonio con Darío como algo normal, a veces frustrante, pero normal. 18 años juntos me habían enseñado a tratar a su madre, Judith, como un fenómeno climático permanente, impredecible pero soportable. Esta casa cerca de las montañas había sido diferente. La encontré yo misma, negocié la oferta yo misma y pagué la mayor parte con ahorros que junté durante años, más el dinero de una pequeña propiedad que me dejó mi tía, mantenido siempre separado del negocio de construcción de Darío, porque una empresa contratista pequeña puede quedarse sin efectivo más rápido de lo que cualquiera imagina. Había recorrido esa casa 4 veces distintas antes de cerrar el trato, pasando la mano por la encimera de la cocina, parada en la habitación principal imaginando dónde iría la cama, imaginando ya mañanas tranquilas que me pertenecerían solo a mí. Así que cuando Judith entró esa mañana actuando como si la habitación principal ya estuviera decidida, no pedida, decidida, sentí algo más frío que simple molestia. No preguntó qué cuarto debía tomar. Señaló a los cargadores y les dijo que llevaran todo al cuarto grande al final del pasillo, como si hubiera caminado por ese pasillo 100 veces en su propia mente. Darío se quedó helado en cuanto vio mi expresión, y esa vacilación me dijo que él ya sabía exactamente por qué su madre estaba tan segura. Cuando le pregunté directamente, no pudo sostenerme la mirada. Dijo en voz baja que su madre necesitaba el espacio, como si leyera un guión que ya había ensayado antes. Me pidió que mostrara respeto, que era su madre. No porque alzara la voz. Darío nunca necesitaba alzar la voz para ser irracional, y eso de alguna forma lo hacía peor. Le dije que sí estaba mostrando respeto, que solo quería entender por qué su madre creía que esa decisión ya estaba tomada sin contar conmigo. Fue entonces cuando Judith dijo la frase que lo cambió todo. Me recordó que ella ya había ayudado a comprar esa casa. Le pregunté cómo había ayudado, y la cocina se quedó completamente en silencio. El tipo de silencio donde de pronto escuchas un reloj marcando los segundos en algún lugar, y lo notas por primera vez. Darío miró al suelo y admitió con cuidado que su madre le había dado algo de dinero para facilitar las cosas. Le pregunté cuánto. Evitó la cifra 3 veces distintas hasta que la propia Judith respondió por altavoz, de inmediato, casi con orgullo, como si hubiera estado esperando que alguien finalmente se lo preguntara directamente. $75,000. Yo había revisado el cierre de la compra apenas 3 días antes, con cada dólar contabilizado. Enganche, costos de cierre, depósito de garantía, cada cifra rastreable hasta mis propias cuentas. No había $75,000 en ninguna parte de esa carpeta. Y en el momento en que lo dije en voz alta, Darío ofreció su primera explicación, que su madre no había comprado la casa, que solo lo había ayudado temporalmente, nada complicado. Sonaba razonable. Casi le creí hasta que hice la siguiente pregunta obvia. ¿Ayudarte con qué exactamente? Su mandíbula se tensó de una forma que reconocía de años, viéndolo evadir conversaciones incómodas en las cenas familiares, siempre desviando, siempre redirigiendo, haciendo que la incomodidad recayera en quien preguntaba en lugar de en quién debía responder. Dudó otra vez, y esa vacilación se estaba convirtiendo en un patrón que reconocía, pero nunca había nombrado hasta ese día. Admitió que el negocio había estado lento, 2 clientes pagando tarde, un proyecto comercial detenido, la nómina por vencer. Dijo que pensaba devolver el dinero en cuanto le pagaran por el proyecto de la calle del puerto, como si estuviera explicando un pequeño inconveniente en lugar de confesar que había usado el dinero del retiro de su propia madre sin que ella supiera realmente para qué se estaba usando. Judith, que seguía escuchando, mencionó casi de pasada que su contador, Horacio, la había ayudado a organizar el retiro del dinero, y que Horacio sabía exactamente qué le habían dicho que era el destino de ese dinero. Guardé ese nombre, como cuando guardas el primer hilo suelto de un suéter que ya sospechas está por deshacerse por completo.
Cuando llamé de nuevo a Judith y le pedí pruebas, me mostró un comprobante de transferencia en minutos. $75,000 enviados directamente a la constructora de Darío, no a mí, no a ninguna cuenta relacionada con la casa. Le pregunté qué creía que estaba comprando con ese dinero. Respondió sin dudar, sin una pizca de duda en la voz. Darío le había prometido que, en cuanto ayudara con la casa, siempre tendría un lugar ahí, sin escaleras, sin preocuparse nunca más por la renta, su propio cuarto cuando quisiera. Yo jamás había escuchado esa promesa. Darío la había hecho completamente solo meses atrás, en silencio, asumiendo simplemente que yo terminaría aceptándolo una vez que ya estuviera hecho. Así que llamé yo misma a Horacio, el contador que Judith había mencionado, y le pregunté directamente si el dinero había ido a parar a la casa. Me dijo con cuidado que no podía hablar de los registros del negocio de Darío eligiendo cada palabra como quien camina sobre hielo, pero sí podía confirmarme una cosa sin dudar, una sola frase que estaba dispuesto a darme aunque no pudiera darme el resto. No, ese dinero no fue a la casa. Esa única frase convirtió un desacuerdo familiar en algo más cercano a una investigación. Y por primera vez, dejé de esperar que Darío se explicara y empecé a construir yo misma la línea de tiempo. En silencio, metódicamente. Como imagino que se sienten los detectives cuando las piezas finalmente empiezan a apuntar en una dirección. Horacio había manejado las finanzas de Judith durante casi 15 años, el tiempo suficiente para que ella confiara en él, como la mayoría confía en un médico de cabecera de toda la vida. Así que cuando lo llamé y le pregunté si podía venir a explicar solo lo que legalmente le estaba permitido, no dudó. Le pedí que viniera esa tarde con lo que pudiera compartir de forma ética. Y a las 11:05, justo detrás del camión de mudanza que todavía esperaba frente a mi casa, su auto entró en la entrada. Judith se quedó paralizada al verlo sentado tranquilamente en mi mesa del comedor, porque no esperaba que su propio contador fuera quien confirmara que su hijo la había engañado. Lo que siguió fue el momento en que cada versión de la historia de Darío finalmente colisionó en un mismo cuarto, sin ningún lugar donde redirigir la conversación, sin ningún pariente a quien culpar, sin ninguna vieja pelea a la cual recurrir. Darío intentó una segunda explicación antes de que la verdad terminara de caer, insistiendo en que nunca le había prometido la habitación a su madre, solo que siempre estaría cuidada, que Judith simplemente lo había malinterpretado. Fue entonces cuando Judith sacó un sobre de su bolso, porque Judith imprimía todo, cada mensaje, cada correo, cada confirmación, y sacó un mensaje que terminó la discusión al instante. Renata va a entender. Deja esa parte en mis manos. Le había escrito Darío a su madre semanas atrás. Leer mi propio nombre en un mensaje que jamás me habían mostrado probó algo peor que una mentira sobre una habitación. Probó que Darío había anticipado mi objeción de antemano y había construido un plan específicamente para evitarme, semanas antes de que yo supiera siquiera que había algo que objetar. Judith miró las propias palabras de su hijo y finalmente entendió que le había prometido un cuarto que nunca fue suyo para dar, usando dinero que en realidad se había ido a nómina y pagos a proveedores en lugar de a la casa que ella creía estar ayudando a construir. Me puse de pie y le dije claramente que la habitación principal no era suya, aunque era bienvenida al cuarto de huéspedes por 2 noches mientras resolvíamos el tema del dinero. Se quedó quejándose del colchón en menos de 1 hora, porque debajo de toda su seguridad ella también había sido engañada, y alguna parte pequeña de sí misma ya parecía saberlo. Esa noche Darío se fue a casa de su hermano, y en 1 hora su hermana Carola ya me escribía furiosa porque supuestamente había echado a su madre después de que ella nos diera $75,000. Para la mañana siguiente, 3 familiares me habían contactado para decirme qué mala persona me había vuelto, y entendí que Darío ya estaba reescribiendo la historia en todas direcciones menos la verdadera, dándole una versión distinta a quien quisiera escucharlo. El verdadero punto de quiebre llegó 2 días después, cuando Darío intentó transferir en silencio $22,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta sin decirme nada, tratando de devolverle el dinero a su madre con fondos que eran tan míos como suyos. Rechacé la transferencia en cuanto vi la notificación en mi teléfono. Le dije por teléfono, con la voz más firme de lo que esperaba, que cuando tomó el dinero era asunto suyo, pero que ahora que había que devolverlo de repente se volvían nuestros ahorros, y que así no funcionaban las cosas. El domingo siguiente,
Su hermano Braulio organizó una parrillada a la que nadie realmente quería ir, y terminó siendo el lugar donde todas las versiones de la historia de Darío colapsaron al mismo tiempo. Braulio mencionó casi de pasada sobre un plato de ensalada a medio comer, otros $10,000 del invierno anterior que Darío le había dicho que cubrían un pago atrasado de techado. Judith levantó la mirada de golpe y dijo que Darío le había dicho que esos mismos $10,000 habían ido a asegurar nuestra casa. Abrí mi aplicación bancaria ahí mismo en la mesa de picnic y les dije con calma que Darío me había asegurado a mí que nunca habíamos necesitado el dinero de nadie. 3 explicaciones distintas de 3 personas distintas, para un dinero que solo había ido a un único lugar. Darío se quedó sin nada que decir, el tenedor congelado a medio camino de su plato. Me puse de pie en ese patio y dije lo que necesitaba decir desde hacía 18 años, que él no estaba manteniendo la paz, que solo movía la pelea de un lado a otro para que nunca cayera sobre él. Nadie en esa mesa me contradijo, ni siquiera su madre. Darío preguntó en voz baja si podía volver a casa esa noche. Le dije que todavía no, y por primera vez no sentí culpa al decirlo. En los meses que siguieron, Darío y Judith acordaron un plan de pago, y su negocio sobrevivió, más pequeño y más humilde. Darío empezó terapia de pareja, y por un tiempo la trató como un taller mecánico, esperando que alguien estampara la palabra arreglado sobre nosotros para poder mudarse de vuelta. Finalmente, le dije que la confianza no llega en la fecha que uno decide, y todavía hoy no sé si terminaremos viviendo otra vez bajo el mismo techo. Hay preguntas que he aprendido que no me corresponde apresurar, sin importar cuánto él quiera una respuesta. Meses después, Judith apareció en mi puerta con una bolsa de papel pequeña, y adentro había una placa barata de latón que decía «Habitación principal», su extraña forma indirecta de pedir perdón, lo más cerca que llegaría jamás de decir esas palabras en voz alta. La colgué dentro de la puerta de mi closet, donde todavía la veo algunas mañanas mientras me visto sola en el cuarto que siempre fue mío. Por primera vez, ese letrero ya no me decía a quién pertenecía la habitación. Me recordaba a quién finalmente había aprendido a proteger.